Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es el versículo 13. Y entonces Pedro va a hacer una confesión. Pero el Señor Jesús les pregunta, ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros dijeron que Elías, otros Jeremías o uno de los profetas, y ese es el conocimiento natural que el hombre puede tener en la tierra. Conocimiento natural, el cual para algo sirve, ¿no? Cualquier conocimiento natural que uno tenga, para algo debe servir, pero ese conocimiento natural no debe ser impedimento para mirar o conocer lo espiritual. Ese conocimiento natural de la gente les hacía pensar que era un hombre de Dios, que era un profeta, que era alguien que había venido en el pasado y que ahora se estaba manifestando. Pero Jesús les dice, ¿y quiénes dicen vosotros que soy yo? Y el versículo 16 dice que respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió y le dijo, primeramente le dice: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Y le dice que porque esto es una revelación del Padre. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una revelación de que Cristo es el Hijo de Dios. Es la revelación del Padre. Diga conmigo: revelación del Padre. Nosotros podemos predicar y debemos predicar. Debemos predicar. Pero no podemos revelarle a nadie que Jesús es el Señor. Es decir, que no nos podemos ni siquiera enojar porque alguien no recibe. No nos podemos enojar porque alguien no entiende lo que le estoy diciendo. Porque esa revelación solamente puede venir del Padre. O sea, yo puedo meterlos a una religión y yo puedo convencerlos en lo natural. Pero no puedo enojarme porque la persona no reciba, porque esto es una revelación que viene del Padre. Jesús le dijo: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque recibiste una revelación que solamente Dios puede dar. Me gustó cómo lo decía la Nueva Traducción Viviente, porque dice: esto no te lo enseñó ningún ser humano. Dice: esta revelación del Padre no te lo enseñó ningún ser humano, sino que obviamente Pedro fue llamado. Pedro tenía el deseo de servir a Dios. Pedro le respondió al Señor Jesús cuando el Señor Jesús le dijo: sígueme y haré de ti o haré de vosotros pescadores de hombres, o haré de ti un pescador de hombres. Eso es bueno. Pedro empezó a seguir al Señor Jesús. Empezó a analizar el ministerio del Señor Jesús. Empezó a ver tantas cosas, pero hubo un momento en el cual él recibió una revelación del Padre. Esa revelación del Padre debe de llegar a todos y cada uno de nosotros. Porque repito, podemos seguir porque alguien nos invitó. Podemos seguir porque nos agradó el ambiente. Podemos seguir porque pensamos que bueno, esto es bueno. No es tan malo como yo pensaba. Y seguir y caminar y asistir y todo. Pero en un momento debe de haber una revelación del Padre. Eso se aplica también, por supuesto, a los líderes que estamos al frente en una congregación, en un ministerio, a alguien que la gente nos sigue. Al principio, amén. Que nos sigan, que nos miren, que nos analicen, que apoyen, que caminen. Pero en un momento debe de haber una revelación, mi hermano. A este realmente sí lo puso Dios. A este realmente sí Dios lo envió. A este realmente sí Dios lo respalda. Realmente este es la voluntad de Dios. Pero Pedro recibe esa revelación de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Una revelación divina. Versículo 18 dice que esa revelación le da primeramente visión. Diga conmigo: visión. Es decir, que si yo no recibo revelación del Padre, mi visión puede ser muy terrenal. Mi visión puede ser solamente en lo natural. Hasta mi visión puede ser cuánto puedo escalar en una religión, en un movimiento, en una denominación. Qué tanto puedo alcanzar y qué tanto puedo conocer. A mí me agrada el conocimiento, pero no puede ser mi meta. Me agrada el conocimiento en lo natural. Me gusta estudiar. Me gusta leer libros. Siempre que agarro un libro bueno que me enseña doctrina realmente bíblica, le llaman timeless teachings, le llaman. Timeless. ¿Por qué timeless? Porque funciona siempre. Funciona siempre. ¿Sabe que la predicación no funciona siempre? Pero la enseñanza sí. ¿Por qué?
Porque un día Dios puede decirnos, a través de la predicación, es tiempo, no es tiempo de ahorrar, es tiempo de confiar en Dios y es tiempo de no apartar nada para el futuro, y hoy es día de poner la confianza en Dios. Es una predicación. Al siguiente año es tiempo de ahorrar. Guarden para el futuro, porque vienen tiempos difíciles. Y uno dice, bueno, por fin. El año pasado nos dijo que no era tiempo de ahorrar y ahora nos dice que es tiempo de ahorrar, porque la predicación no siempre es la misma. La predicación no siempre funciona. Cuando digo no siempre funciona, no funciona la del año pasado para ese tiempo. Ese tiempo debe de haber una palabra para hoy, para ese tiempo. Pero la enseñanza, esa es siempre. Por eso le llaman timeless. Timeless teaching. Me encanta, me gusta. Cuando yo agarro un libro de esos, digo, este es mi seminario bíblico. Porque yo entendí, mi pastor nos enseñó que uno se desarrolla el ministerio en el servicio en la congregación, y es correcto. Es correcto. Es decir, que uno desarrolla su talento, desarrolla su enseñanza y se prepara para el ministerio, trapeando, barriendo, ayudando, acomodando sillas, en todo ello. Amén. Es perfectamente correcto. Sin embargo, debe de haber un momento en que yo debo de aprender doctrina. Porque si no aprendo doctrina, aunque haya sido muy servicial, entregado completamente al servicio, de cualquier manera a la hora de la doctrina voy a fracasar. Alguien puso este ejemplo y dijo, si te van a operar, vas a ir al hospital y te dicen, ¿quién quieres que te opere? ¿El más fiel o el que tiene experiencia en hacer esa operación? Te puede operar el conserje del hospital, el que limpia y trapea. Él nunca falta, siempre llega a tiempo, él trabaja más que todos en el hospital. Él es el que tiene más tiempo en el hospital, tiene 30 años en el hospital. ¿O quieres que te opere el doctor que entró hace 2 meses? No, mejor que me opere el doctor que entró hace 2 meses. El servicio es bueno, amén. Quiero que me entienda eso, el servicio es bueno, pero tarde o temprano debo de aprender doctrina. Tarde o temprano debo de conocer los parámetros de la palabra del Señor. Y entonces aquí hay una visión. Diga otra vez conmigo, visión. Yo debo de tener visión. Cuando yo reconozco al Señor y se me revela el Señor en mi corazón, lo que yo recibo es visión, porque le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que primeramente le da un nombre, le dice, mira, tú eres Pedro, tú eres la roca, yo te doy una posición a ti. Pero también te doy una visión, y es una visión de trabajo, es una edificación. Por eso cuando llegamos, repito, al Evangelio y recibimos esta revelación del Padre, nosotros tenemos visión espiritual, visión de lo que hemos de hacer en Dios. Por eso, qué maravilloso es que la gente deje sus metas terrenales para seguir la meta que Dios tiene para su vida. ¿Sabe que esta vida es muy corta, mi hermano? Demasiado corta. Yo cada vez que la miro, tal vez yo miro la meta mía aquí en la tierra más cerca cada vez, tal vez por eso la miro muy corta, mi hermano. Pero no hay tanto tiempo. Realmente, si alguien, por ejemplo, Dios o se preparó en la vida para cualquier profesión, doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, lo que sea, y después Dios lo llama al ministerio tiempo completo, ese conocimiento terrenal le va a ayudar porque su cerebro se desarrolló. Pero lo más seguro es que jamás en su vida lo va a poder ejercer. Jamás en su vida. ¿Por qué? Porque lo llaman a algo diferente. Le cambian la visión. ¿Cuál es mi visión? Mire, viene el 2024, ¿verdad? ¿Cuál será nuestra visión para el 2024? ¿La misma del año pasado? Bajar de peso. Mire, yo estaba mirando a Marcos, por ahorita Marcos, ¿verdad? ¿Está aquí todavía, no? Está con los niños. Estaba mirando a Marcos y Marcos está delgado, mi hermano. Dije, yo quisiera tener ese cuerpo que tiene Marcos. Así delgado. Pero lo más seguro es que él come poco, pues. Por cualquiera que sea la razón, ha de comer poco, pues. Entonces dije, lo único que necesito es comer así como come él. Es lo único que necesito. Comer así como come él. Yo no sé cuál es tu visión para el 2024, amén. Pero puedes comer, pregúntale a Marcos, ¿qué tanto come mi hermano? Y le va a decir, ¿10 tacos? No, mi hermano, yo con 3 ya me siento lleno.
Entonces, si quieres, de verdad yo lo miré, es que Marcos vino bien con su pantaloncito así, crema y su saco, pues, vino bien, me gustó cómo se miraba Marcos, y dije, Marcos hasta la ropa le asienta bien, a uno ya se esponja la ropa para enfrente, hermano. Pero, ¿cuál es tu visión? Cuando llegamos al Evangelio y recibimos una revelación de parte de Dios, fíjese mi hermano que nosotros nos cambia la visión. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una edificación que hacer. Ahora me voy a preparar para el futuro. Lo más seguro es que estábamos platicando el viernes con unos hermanos que cuando vayamos de esta tierra seguramente vamos a seguir trabajando. Seguramente va a haber trabajo que hacer allá. No vamos a llegar a sentarnos con una arpa y a tocar por la eternidad. No creo. Yo no creo eso. Tampoco creo que me voy a llegar en un sofá reclinable y por una eternidad a mecer los pies, hermano. Tampoco creo eso. Yo creo que después de esta tierra hay un trabajo que hacer. Va a seguir el trabajo. Pero ese trabajo, para ese trabajo, yo debo de prepararme aquí en la tierra. Debo de conocer a Dios. Entro al Evangelio, entro a la iglesia y empiezo a prepararme para una eternidad. Visión. Cuando yo recibo esa revelación del Padre, que no es conocimiento bíblico o no es conocimiento mental y no es porque alguien me convenció y absolutamente ningún ser humano me puede dar esa revelación en mi corazón. Recibo revelación de la visión, la razón por la que seguimos a Cristo, obviamente la edificación, y también dice que recibimos fortaleza, diga conmigo fortaleza. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No va a haber el que venzan a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa revelación trae una fortaleza de fe en el corazón. Revelación. Cuando recibo revelación, no me voy del Evangelio, mi hermano. Yo permanezco en el Evangelio. No digo que no me voy de la iglesia, digo que no me voy del Evangelio. O sea, nunca me van a volver a ver otra vez con los ídolos. Si conoces a alguien que viene a la iglesia, está 2 años en la iglesia, alaba a Dios, danza delante de Dios y después lo miras adorando ídolos, él nunca recibió revelación en su corazón. Vino, danzó, brincó, corrió, ofrendó, diezmó y comió, pero nunca recibió revelación en su corazón. Pero cuando recibimos revelación en el corazón, no nos vamos del Evangelio. Entra una fortaleza espiritual dentro de nuestro ser. Por eso te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades o ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Caminamos en fortaleza, caminamos en vida, caminamos, hermanos, fortalecidos porque hubo una revelación en nuestro espíritu. Nuestro espíritu resucitó, nuestro espíritu se levantó. Una fortaleza, versículo 19, dice que esa revelación me da autoridad. Me da un lugar en la obra de Cristo con su iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y dice, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Revelación que da autoridad. O sea, la autoridad no se recibe en un instituto bíblico, mi hermano. La autoridad no es el grito tampoco. Por supuesto que sí se grita, por supuesto. Por supuesto que sí se habla con denuedo, por supuesto. Pero no es solamente el grito, sino que hay una revelación que da autoridad dentro de nuestras vidas. Sabemos que tenemos autoridad, que Cristo Jesús es el Señor. Si hasta aquel centurión dijo, Señor, solamente di la palabra para que mi criado sane, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y al que le digo vaya, al que le digo ven, viene. Porque conoció que hay autoridad. Entonces, revelación que da autoridad y que da lugar en la obra de Cristo Jesús o en la iglesia de Cristo Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús o cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, tú tienes lugar en mi obra. Tú tienes lugar en mi obra. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y empieza a decirle, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso es un error querer poner a alguien en el ministerio, en el trabajo, en la obra de Dios, si no has recibido revelación de Dios primeramente.
Revelación de quién es Cristo. Y de paso, revelación quién es el hombre que está al frente de la congregación también. Porque es la manera de ejercer autoridad. Es la manera que Pedro recibe lugar. No se me olvida cuando Dios me habló en aquella ocasión hace muchos años. Teníamos los cultos a las 2 de la tarde los domingos en ese tiempo, hace muchos años. Teníamos los cultos a las 2 de la tarde. Y entonces yo me levanté el domingo en la mañana, me senté en el sofá, en la sala de mi casa, y así audiblemente, al fin que estaba, creo que mi esposa andaba en la cocina, pero audiblemente le dije, Señor, ¿qué quieres que lea, Señor? Y escuché bien cuando Dios me dijo, lee Juan 13. Hasta yo me espanté, pues no, creo que nunca me había hablado de esa manera. Lee Juan 13. Entonces me levanté, me fui a mi cuarto, a mi oficina, y abrí la Biblia. Juan 13. Y Juan 13 dice que Jesús, sabiendo que el tiempo había llegado de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y dice el versículo 2, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, dice el versículo 4 que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y yo estoy leyendo, el Señor Jesús me dijo, lee Juan 13. Versículo 5. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y cuando yo leí esa parte, si no te lavo, no tienes parte conmigo, el Señor me volvió a hablar. Y me dijo, el que no se deje lavar los pies por ti, no tiene parte contigo. Amén. No lo entendí, pero amén. Si tú lo dices, tú lo dices. Seguí leyendo. Acabé de leer, me regresé para la sala otra vez. Me volví a sentar en el sofá. Ahí estoy sentado en el sofá un rato meditando. Y cuando un hermano me llama. Y me llamó. Lo único que me dijo, dice, solo le llamo para decirle que ya no me voy a congregar con ustedes. Adiós. Pum. Y me vuelve a hablar Dios. Y me dice, te dije. No se me olvida eso porque me dijo, te dije. Que el que no se deje lavar los pies por ti, no tiene parte contigo en el ministerio. Bueno, en el ministerio lo añadí yo. El que no se deje lavar los pies por ti, no tiene parte contigo. Y entonces debe de haber una revelación. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús dice, esta es una revelación del Padre. Y esta revelación del Padre hace que una persona tenga lugar en la iglesia. Que tenga lugar en el servicio, que tenga lugar en el ministerio. Cuando Él reconoció, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esta revelación ningún ser humano se la puede dar. Por eso repito, no podemos obligar a nadie. Si a alguien no le parece la palabra, no se puede hacer nada. Si a alguien no le gusta cómo le evangelizas, no puedes hacer nada por él. Tú lo único que puedes hacer por él es evangelizarlo. Pero no puedes convertir al que tú quieras. Solamente el que Dios le revele en su corazón. Y entonces le dice, yo también te digo, como tú recibiste revelación del Padre, yo también te digo que tú eres alguien en la iglesia. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves, dice el versículo 19 del capítulo 16 de Mateo. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces una revelación que da autoridad, una revelación que da lugar en la obra de Cristo con su iglesia. Una revelación que da respaldo de Cristo en su obra. Diga conmigo, respaldo de Cristo. Es importante eso. Por eso el que recibe revelación de Cristo Jesús en su corazón, el Señor le da respaldo en lo que hace. Porque tiene un lugar en la iglesia. Por eso cuando aquellos hijos del sacerdote Sebas quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el endemoniado les dijo, bueno,
A Jesús conozco, porque ellos dijeron, en el nombre de Jesús, quien predica Pablo. Y dijo, bueno, a Jesús conocemos. Pablo sabemos quién es. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que el endemoniado pudo más que ellos y los atacó, y aquellos tuvieron que huir desnudos, hermanos, de esa casa. ¿Por qué? Porque ellos no habían recibido revelación en su corazón. Porque ellos no le habían entregado su vida a Cristo Jesús. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, venimos delante de Él y algo sucede dentro de nuestro ser. Y nos hace diferentes. Revelación que da autoridad. Revelación que da lugar en la obra de Cristo con su iglesia. Revelación que da respaldo de Cristo en su obra. Y el versículo 20 dice que entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. ¿Por qué no decir nada? Porque la revelación viene de Dios. Repito, predicamos. Hay que predicar. Ese es nuestro trabajo. Predicar por las calles, predicar en la cárcel, predicar por la radio, predicar por la televisión. Pero la revelación nadie se la puede dar a la gente excepto Dios. Por supuesto, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hay que predicar. Pero no puedes convertir a nadie. No puedes meterte al corazón y cambiarlo, a menos que la persona reciba en su corazón. Y cuando la persona se entrega a Dios, dice Pablo, yo doy gracias a Dios que se entregaron primeramente a Dios y después a nosotros. Porque una revelación surgió en el corazón. Cuando hay una revelación verdadera en el corazón, la persona se entrega. A veces no entendemos toda esa entrega. Señor, permíteme no fallar, permíteme ser útil, porque esta gente se está entregando realmente a ti, Señor. Y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero dice, no se lo digan a nadie, porque obviamente la revelación viene de Dios. En Génesis capítulo 14, me enseña ese reconocimiento que se necesita. Y en Génesis 14, versículo 13, hay un reconocimiento de que Abraham tiene pacto con Dios. Génesis 14, 13. Dice que uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el Eteo, que habitaba en el encinar de Mamre. Y es que le avisaron a Abraham que su sobrino Lot había sido secuestrado. Se lo hicieron a saber a Abraham, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Dice, estos eran aliados de Abraham. Estos hombres reconocieron el llamado de Dios sobre Abraham. El original no dice que eran aliados de Abraham, dice que eran poseedores del pacto con Abraham. Se unieron al pacto que Dios tenía con Abraham. Fue un reconocimiento, pero ese reconocimiento estaba basado solo en protección, solo en conveniencia. Dijeron, Abraham es el hombre de Dios. Abraham tiene un pacto con Dios. A nosotros nos conviene eso. Y hasta fueron con Abraham a la guerra, porque era un pacto bueno. Era un reconocimiento bueno, pero también era un reconocimiento por conveniencia. Un reconocimiento porque ellos querían estar protegidos, porque en ese tiempo obviamente los enemigos venían y atacaban el área, atacaban a la gente. Y ellos querían tener protección. Y entonces se aliaron con Abraham, reconocieron a Abraham. Y dice el versículo 24, cuando regresan de la guerra, dice Abraham, le dice al rey de Sodoma, nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Dice que fueron con él Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte, es decir, que les toca su parte. Les toca su parte, porque ellos están en pacto con Abraham. Son poseedores del pacto juntamente con Abraham, pero era inclinado a causa de la protección que ellos necesitaban. Qué tremendo es cuando alguien necesita y viene a Cristo, ¿verdad? Y cuando se siente libre de aquella opresión, se va al mundo. Es que estaba por conveniencia, no era una revelación verdadera en el corazón, sino que simplemente era un pacto, un reconocimiento solo por conveniencia.
Pero aquí ellos están en pacto con Abraham y fueron de bendición para Abraham. Y Abraham fue de bendición para ellos. Y Abraham era protección para sus vidas. Todos sabían, ellos estaban protegidos por Abraham. Se cuidaban unos a otros. El vecindario en que vivían se cuidaban unos a otros. Era un pacto de caminar juntos. Aliados que participaban de lo conquistado. Aliados que al ir a la guerra con Abraham tomaban su parte en el botín. Y eso es bueno porque, repito, cuando se reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, eso nos hace ser parte. Por eso a Pedro le dicen, tú eres Pedro. Y edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré autoridad. Te daré las llaves del reino. Y lo que ates será atado y lo que desates será desatado. ¿Por qué? Porque reconoció a Cristo Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Hay otro reconocimiento y dice en Génesis 39 que hay un reconocimiento por una paga, por un provecho económico y de bienestar en la casa. Génesis 39:2 dice, y el Señor estaba con José, ¿estamos ahí? Y el Señor estaba con José, que iba a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. Es decir, que él reconoció que Dios estaba con José. Y dijo, me conviene. Este es un reconocimiento por una paga. Por algo, por un bienestar solamente económico, un bienestar en la casa. Por eso fíjese que hay lugares, obviamente, iglesias grandes, congregaciones grandes, ya estamos hablando 400 para arriba por lo menos, donde se contrata o hay algunos servidores que se dedican a tiempo completo o por lo menos a medio tiempo pagado en la congregación, como alabanza, hermano, ancianos y tienen un salario. En la iglesia central no solamente el apóstol es el que gana salario de la iglesia, obviamente ahí hay más personas, ancianos y alguien encargado de la alabanza puede estar trabajando a tiempo completo o medio tiempo ganando económicamente. Lo tremendo es que cuando les quiten el trabajo se van de la iglesia porque estaban por una paga. Había un hermano que estaba en el sonido y él era el ingeniero de sonido en la central y él obviamente a él le pagaban, tenía salario, pero creo que llegó la pandemia y tuvieron que hacer algunos recortes, me imagino, y él fue uno de los recortes que no era tan importante en cuestión de tener una paga, simplemente porque se podía. Y cuando le quitaron la paga se fue a la iglesia y hasta el día de hoy no regresa, porque estaban por una paga. Había un reconocimiento por una paga, un reconocimiento por una ventaja. Dice que el egipcio, aquel amo egipcio, vio que el Señor estaba con José y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Versículo 4, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Entonces Potifar reconoció el favor de Dios sobre la vida de José. Y la casa de Potifar prosperó. ¿Por qué? Porque hubo un reconocimiento. Mira, Dios está contigo. Realmente Dios está contigo, Dios te puso, Dios te prospera a ti y a mí me conviene eso. Porque Pedro reconoció, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese tiempo, en el tiempo cuando Pedro lo reconoció, esa confesión era revolucionaria, hermano, muy revolucionaria. Sí, hasta por eso mataron al Señor Jesús, por decir que era el Cristo, por decir que era el Hijo de Dios. El Cristo representa el ungido, el Cristo representa el escogido, Cristo representa el único camino por el cual Dios va a salvar a la humanidad. Y Pedro lo reconoció. Y cuando lo reconoció, él recibió lugar. Y entonces aquí Potifar reconoce que Dios está con José. Y eso es bueno. Diga conmigo, es bueno. Es bueno, pero en eso es bueno.
Obviamente Potifar estaba por una paga, por un beneficio económico y por un beneficio de bienestar. Pero qué bueno que lo reconoció hasta que lo metió a la cárcel. Segunda de Reyes capítulo 4. Hay una revelación y un reconocimiento sin interés. Diga conmigo, sin interés. Y es que cuando Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro no tenía otro interés más que la revelación que él había recibido en su corazón. Una revelación dentro de su corazón. Repito, esa revelación nadie te la puede dar. Me llamó la atención lo que dice la nueva traducción viviente. Dice que es una enseñanza. Esto te lo enseñó mi Padre. Esto no te lo enseñó, dice, ningún ser humano, dijo. Y es que predicamos, pero no podemos mostrar en el corazón. Segunda de Reyes 4:8 dice, y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba entraba allí a comer. Es decir, que esta mujer lo primero que hizo fue analizarlo. Y es lícito. Pedro no recibió la revelación el primer día. Pedro primero caminó con el Señor. Lo escuchó predicar. Analizó su enseñanza. Miró lo que hacía. Empezó a caminar, empezó a apoyar, pero todavía no recibía la revelación. Pero llegó el punto cuando él recibió una revelación en el corazón. Esta mujer no recibió la revelación el primer día, sino que lo invitó a comer. Platicó con él, lo conoció un poco más y empezó a tener comunión. Y entonces dice que ella lo persuadió a que comiera, y así fue, que siempre que pasaba entraba allí a comer, siempre. Pero llegó el día, mire, versículo 9. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo, ya se me reveló. Ahora entiendo, dice ahí, que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Es decir, que primero no recibió la revelación, primero lo invitaba a comer. Siempre que Eliseo pasaba por ahí, pasaba ahí a comer porque lo invitaban a comer y ella lo estaba conociendo. Y ahí eso es lícito. Eso es lícito, nos conocemos poco a poco, caminamos con Cristo, la persona llega, empieza a caminar con Cristo, conoce las alabanzas, se expone a la palabra, conoce la iglesia, amén. Pero debe de llegar el momento cuando él o ella reciban una revelación de Dios en su corazón y decir, este es el verdadero Cristo. Este es el verdadero camino para llegar a Dios. Aquí es donde se puede servir a Dios verdaderamente, verdaderamente. Y dice ahí, que ella dijo a su marido, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Versículo 10. Te ruego que hagamos un aposento, un pequeño aposento, alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. La sunamita reconoció que Eliseo era un hombre de Dios. Y que ahora entendía que ella podía servirle a Dios a través del ministerio de Eliseo. Por eso lo que nosotros hacemos, lo hacemos por Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos reconocido que Él es el Señor. Que podemos darle a Él. Que podemos bendecirle a Él. La sunamita dijo, hagamos un pequeño aposento. Construyámoslo. Y pongamos ahí para Él una cama para que descanse. Una mesa para lo que hace en el día, una silla y un candelero para que se ilumine. Y cuando Él venga, que se pueda retirar a ese lugar. Que tenga la libertad. Y Él ya va a saber que cuando pase tiene un lugar donde descansar. Pero fue una revelación que ella recibió en su corazón. Nadie se lo tuvo que enseñar. Nadie se lo impuso a la fuerza. Tienes que hacer esto. Tienes que servirle a Dios. El servirle a Dios es una enseñanza, mi hermano. Mire, yo tenía aquí teníamos un sobrino de mi esposa hace muchos años cuando estaba mi pastor, que vino a la iglesia, no faltaba, danzaba, llegaba, y yo siempre le decía que se comprometiera con Dios.
Le decía, sirve en la iglesia, amigo. Apúntate en el servicio. Y ahí me decía, no, hay después. No, me palmeaba. Hay después, tranquilo, me decía, tranquilo. Honra a Dios con diezmos y ofrendas. Busca a Dios. Y se me decía, tranquilo, después. No recibió revelación en su corazón. Ojalá un día la reciba. Ojalá un día reciba que Cristo Jesús es el Señor. Porque cuando recibimos revelación de que Cristo Jesús es el Señor, nos entregamos. Pero nadie nos lo puede imponer. Nadie te puede obligar. Por eso aquí no ponemos una regla, un letrero de reglas. Mira, esas son las reglas si es que quieras asistir a esa congregación. Por supuesto, más de alguno ha cometido ese error, pero bueno, pero no es el pastor. Porque algunos hermanos, muy buenos hermanos, cuando llega otro nuevo, le dicen, mira, si quieres venir a esta iglesia, tienes que hacer esto y esto y esto. Y yo digo, tranquilo, brother, tranquilo. Ya ni el pastor pone esas condiciones. Pero no es impuesto. La tsunamita no se lo impusieron. Fue una revelación que ella recibió en su corazón. Y entonces dice el versículo 14, que Eliseo dice, ¿qué se puede hacer por ella? Y Giezi respondió, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Versículo 15. Y él dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces hay una recompensa. Ella recibió una revelación de Dios donde no tenía ningún interés. Ningún interés excepto servirle a Dios. Por eso cuando alguien está en una congregación a cambio de, perdónenme, nadie siendo ofendido, pero a cambio de, bueno, si me dejan a mí servir en esto, sí. Si me dejan que haga esto, no. Si tienes revelación de Dios, te vas a gozar aunque no hagas nada. Aunque te usen, aunque dicen por ahí, aunque seas el oficial B, no el oficial A. ¿Por qué el oficial B? Ve por las tortillas, ve por las sodas, No importa, porque la revelación es verdadera en el corazón. Entonces la tsunamita, ella reconoció por revelación, una revelación sin interés, y recibió una recompensa porque Dios estaba en el ministerio de Eliseo. En Daniel capítulo 5, vaya conmigo a Daniel capítulo 5. Hay un hombre que reconoce al hombre de Dios, pero cuando lo reconoce ya es demasiado tarde. Diga conmigo, demasiado tarde. Yo no quiero que me pase eso, que ya sea demasiado tarde. Daniel 5:16 le dice Belsasar a Daniel, yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Y le ofrece, mire, le dice, si puede leer la inscripción y darme a conocer su interpretación. Estoy en Daniel 5:16. Si puedes darme a conocer su interpretación, le dice, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero, un triunviro, dice el original. Un triunviro es uno que forma parte de tres que gobiernan. Tendrás autoridad como un tercero en el reino. Pero mira lo que le dice Daniel. Daniel le respondió y dijo delante del rey, le dice, ya es muy tarde. Para que me reconozcas que yo soy un hombre de Dios y que yo descifro enigmas y que a mí Dios me envió, ya es demasiado tarde. Le responde al rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Él dijo, ya yo no las quiero. Yo leeré sin embargo la inscripción, porque Daniel estaba al servicio de Dios. Diga conmigo, al servicio de Dios. Yo leeré sin embargo la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. El versículo 23 le dice, te has ensalzado contra el Señor del cielo. Han traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles y tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado.
Versículo 24, por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y es que cuando Belsasar quiso reconocer que Daniel era un hombre de Dios, ya era demasiado tarde. Ya no había tiempo, ya el juicio había llegado. Diga conmigo, el juicio había llegado. Cuando el juicio llegó, ya es tarde, mi hermano. Ya realmente solamente pedirle misericordia a Dios. Dice que vino una mano y trazó esa escritura que dice Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Versículo 26. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Eso fue otra cosa que Dios me habló hace muchos años. No se me olvida, la tengo como si hubiera sido ayer. Y estoy hablando como del 2003, 2004. Cuando Dios me dijo, mira, Dios es el que pesa. Dios es el que califica y Dios es el que reparte. Porque yo quiero que a Dios les dé a todos un buen lugar, mi hermano. A todos. Pero Dios me dijo, mira, es Dios. Es Dios el que pesa. Es Dios el que califica. Nadie más, solamente Dios califica. Y es Dios el que reparte. Y entonces dice, pesado ha sido, ¿verdad? Dice el versículo 26. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Versículo 27. Ha sido pesado en balanza y hallado falta de peso. Es decir, que el rey no dio la medida. La medida que tenía que dar, no la dio. Versículo 28. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos. Versículo 27 dice, versículo 26. Dios ha contado tu reino, Dios cuenta. Tekel, ha sido pesado y hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Versículo 29, entonces Belsasar, el rey, ordenó que vistieran a Daniel de púrpura, que le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Y dice, versículo 30, que aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Daniel siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Y Belsasar tuvo la oportunidad de reconocer que Daniel era un siervo de Dios. Daniel le había dicho, mira, nunca andes comiendo en los vasos que trajeron del templo, porque ellos son sagrados. Y Belsasar hubiera hecho caso. Y su conducta hubiera sido diferente. Pero como no tuvo a Daniel ahí, no tuvo quien le dijera que no hiciera eso. Y entonces él agarró los vasos del templo para su propio servicio y empezó a beber en ellos y a comer en ellos y empezó a alabar a los dioses de plata, de oro, de piedra, ídolos que no pueden hacer nada. Y entonces eso fue lo que llenó la copa sobre Belsasar. Y entonces viene el juicio de Dios. Y cuando viene el juicio de Dios, nadie lo puede quitar. Y entonces le dijo, mira, ya te calificaron, ya te pesaron y ya repartieron lo que es tuyo. Te han calificado, te han pesado y tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Y ahora Belsasar, ahora dice que lo viste de púrpura, le pone un collar de cuero, hace que proclamen que él tiene autoridad como el tercero, pero el versículo 30 dice que aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío recibió el reino. Entonces, hay reconocimiento, como el que tuvieron los aliados de Abraham, que es reconocimiento por protección, por conveniencia. Hay otro reconocimiento que es por una paga, como Potifar, que reconoció que Dios estaba con José. Hay un reconocimiento como el de la tsunamita, que no tuvo ningún interés excepto recibir esa revelación del Padre y dijo, reconozco que este es un hombre santo de Dios, hagamos algo por él. Queremos servirle a Dios, hagamos algo por él. Y también Belsasar llegó el momento cuando tuvo que reconocer, pero era demasiado tarde. Entonces, regrese conmigo a Mateo, yo trato de terminar. Mateo 16. ¿Cuándo tenemos revelación de Dios? ¿Tú recibes revelación de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios? Solamente que el Padre te lo revele. ¿Tú recibes revelación de que el que está aquí, el pastor que está aquí, realmente es un hombre de Dios? Solamente que el Padre te lo revele. Yo no puedo agarrarte bibliazos, hermano. ¿Qué puedo ganar? Nada. Porque esa revelación solamente el Padre la da. Yo solamente te predico. Y si un día en tu corazón se abre
este es un hombre de Dios. Y entonces vas a caminar con respeto, con reverencia y diciendo, de esta manera puedo servir a Dios. Pero si no hay revelación, simplemente no la hay. Y yo no puedo hacer nada, excepto que Dios te la dé. Mateo 16:15 dice, que les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Revelación que no viene del mundo, ni de los sentidos humanos, sino de Dios. Porque Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, ahí está la bienaventuranza. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, visión, nombre y visión, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Todo eso viene por reconocer que Jesús es el Señor y recibir la revelación en el corazón, donde nadie te enseña, nadie te dice, solamente Dios revela en tu corazón. Pásalo por alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Revelación. ¿Cuál es lo que queremos edificar, trazar para este año que viene? Queremos crecer en revelación. Una revelación que nos lleva a reconocer, a confesar y a recibir. A recibir lo que Dios tiene para nosotros. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza. Y gracias, Señor, por lo que haces. Y gracias, Señor, porque nos bendices. Y gracias, Padre, porque habitas en medio nuestro. Y aquí estamos, Señor. ¿Quiere decir, aquí está mi corazón? Aquí está mi corazón. Te adoro, Señor, y te bendigo y te exalto y te glorifico. Vamos a decirle, Señor, de gloria en gloria te veo y yo quiero saber más de ti, Señor. Mi corazón quiere saber más de ti. Esto no es obligatorio, mi hermano. Yo lo único que puedo hacer es enseñarte, nada más. Solamente enseñarte. Al de allá afuera, lo único que podemos hacer es predicarle. Pero nosotros no podemos traer una revelación. Ni siquiera nos podemos enojar porque alguien no mire las cosas como nosotros las miramos. No podemos enojarnos. Hasta que él o ella reciban revelación, van a entender lo que les estamos diciendo. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Señor. Yo sí necesito de ti, papá. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Yo quiero revelación. Una vez más, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, mi Señor, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dile, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Ver la vida, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero
reflejar al mundo tu amor. Señor, aquí estamos. Yo quiero más de ti. Señor, esa revelación que tú das a cada creyente, a cada vida que nace de nuevo, a cada persona, Señor, que reconoce que Jesús es el Señor. Gracias por esa revelación en la cual puedo creer y en la cual recibo fortaleza y recibo visión de trabajo. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Dios, sí, mi Rey, de gloria en gloria. Sí, Jesús, de gloria en gloria te veo. Esa revelación es una gloria, mi hermano. Es una luz tan preciosa. Se abre tu espíritu, se abre tu corazón. Ni siquiera puedes explicarlo con palabras. Solo dices, oh, ahora entiendo, ahora sé. No puedo explicarlo, lo que pasó y lo que ahora sé, pero sé que yo sé que Jesús es el Señor, sé que Él es el único camino para llegar al Padre. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Derrama esas glorias, mi Señor, esos luzazos en el espíritu, en el corazón. Sí, Señor, sí, Señor, y mi Rey, mi Dios, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, mi Rey, mi Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Señor, te bendigo. Gracias, Padre. Señor, gracias por tu pueblo. Yo bendigo a tu pueblo. Te doy gracias por sus